Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a todos los administradores de este grupo por la invitación al encuentro de hoy. También quiero agradecer, como siempre, a los oradores previos por las excelentes charlas que estuvieron dando sobre el tema y, asimismo, extiendo mi agradecimiento a todos los miembros de la comunidad que de manera virtual siempre están presentes en estos encuentros. Hoy vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, textos 2 y 3. Primeramente vamos a pronunciar los mantras de Jaya Radha Madhava y luego leeremos el Bhagavad Gita tal como es. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shri Bhagavanu Vacha Kutastva Kasmalam Idam Vishame Samupashtitam Anarya Justam Aswargyam Akirti Karam Arjuna. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Klaivyam masmagama parta naitva tvayi upapadhyate kshudram hridaya daurlavyam tvaktiyotishta parantapam. Oh hijo de Pritha, no cedas a esta impotencia degradante, no es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Traducción y significado. Por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A Arjuna se lo nombró como el hijo de Pritha, quien resulta ser la hermana de Vasudev, el padre de Sri Krishna, de modo que Arjuna tenía un nexo consanguíneo con Krishna. Si el hijo de un kshatriya declina pelear, es kshatriya solo de nombre, y si el hijo de un brahmana actúa de un modo impío, es brahmana solo de nombre. Esa clase de kshatriyas y de brahmanas no son dignos hijos de sus padres. Por consiguiente, Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un hijo de kshatriya indigno. Arjuna era el amigo más íntimo de Krishna y Krishna lo estaba guiando directamente en la cuadriga. Pero si a pesar de todas estas ventajas Arjuna abandonaba la batalla, cometería un acto infame. En consecuencia, Krishna dijo que una actitud tal en Arjuna no correspondía con su personalidad. Arjuna podría arguir que renunciaría a la batalla fundándose en que tenía que observar una actitud magnánima para con sus parientes y el muy respetable Bhishma. Pero Krishna consideró que esa clase de magnanimidad era tan solo una debilidad del corazón. Esa clase de falsa magnanimidad no la aprobaba ninguna autoridad.
Por lo tanto, semejante magnanimidad o mal llamada no violencia debe ser abandonada por personas tales como Arjuna, que se encuentran bajo la guía directa de Krishna. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Itinamine Vanchakalpataruyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por formar parte de este encuentro. Hoy estamos leyendo y analizando el capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, y específicamente los textos 2 y 3. Muchas veces cuando me encuentro con personas que les atrae la lectura y que en particular también se sienten inclinadas por la filosofía, y una vez que esas personas han leído autores occidentales como Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant, etc., llega el punto en que algunos de ellos comienzan a investigar sobre filosofía oriental. Es decir, la filosofía occidental es muy interesante, la filosofía occidental ha producido grandes textos, grandes conceptos, grandes teorías e incluso en algunos casos ha producido también grandes sistemas filosóficos como los del idealismo alemán y otros tantos. Ahora bien, llega un punto en que hay personas que progresan en su lectura filosófica, hay personas que sienten de alguna manera que Occidente tiene un gran aporte en sentido cultural, pero a su vez comienzan a guiar su mirada hacia Oriente, comienzan a querer indagar cuáles son las producciones de la filosofía asiática o de la filosofía oriental en general. Entonces, cuando me encuentro con alguna persona que siente este tipo de inclinación a investigar el Oriente, en general, si hablo específicamente de la filosofía en India, como la India ha producido tantos, pero tantos sistemas filosóficos, tanto ortodoxos como heterodoxos, y como el estudio de todos esos sistemas llevaría tanto tiempo de investigación, tantos años, o incluso podríamos decir vidas, para poder comprenderlos a fondo, si uno no tiene todo ese tiempo disponible, o si uno de alguna manera quiere llegar al punto más importante, al punto central, o a los aspectos esenciales, si hablamos de filosofía india, y si hablamos de filosofía india ortodoxa en particular, el punto de entrada para poder comprender los aspectos más complejos de toda esta cuestión es indudablemente comenzar por la lectura y el análisis del Bhagavad Gita tal como es. Porque en el Bhagavad Gita nos encontramos con la esencia del conocimiento védico y por lo tanto con la esencia de todas las filosofías que se han desarrollado en India, que toman como punto de partida a los Vedas, los Upanishads y todo lo demás que es tan importante para poder de alguna manera tener una mirada seria, una mirada realista, una mirada rigurosa respecto de lo que se entiende por filosofía en Oriente y específicamente por filosofía en India, y sobre todo dentro del ámbito de esas filosofías que entienden que en los Vedas nos encontramos con un conocimiento superior, un conocimiento que se encuentra libre de los defectos de las almas condicionadas. Por eso es que es tan importante la lectura y es tan central el análisis del Bhagavad Gita. Y el punto es que, sabiendo que el Bhagavad Gita tal como es, tiene 18 capítulos, justo el capítulo que analizamos hoy se denomina resumen del contenido del Gita. Es decir que, específicamente al leer y al estudiar el capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, uno puede tener una mirada estructural de los grandes temas que va a abordar Krishna ante su amigo Arjuna, a través de los diferentes capítulos en los que está estructurada esta obra trascendental. Por eso es que es sumamente recomendable la lectura y el análisis del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, porque este capítulo nos va a ofrecer una mirada amplia, una mirada omniabarcadora respecto de los grandes conceptos filosóficos
que se abordan en dicha obra. En particular, como dije previamente, hoy queremos detenernos en los textos 2 y 3 del capítulo 2. Pero el problema es que si nosotros leemos aisladamente estos textos, difícilmente podamos comprender el sentido de los mismos. Porque en el texto 2, la Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores sino a la infamia. Entonces, si nosotros de alguna manera no vemos el flujo general de la obra, si nosotros perdemos de alguna manera la estructura central del Gita y nos encontramos con una lectura aislada de este texto 2, podrían surgir preguntas como, por ejemplo, ¿a qué impurezas se refiere Krishna? ¿Qué es la impureza? En este sentido, ¿cómo un alma tan grande como Arjuna pueda estar en un estado impuro? Es una pregunta que podría surgir si uno efectúa una lectura aislada del texto. Luego dice: no son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida. Filosóficamente, el sentido de la vida es algo tan complejo que en realidad cada gran filósofo tiene su propia mirada al respecto, tiene su propia perspectiva al respecto. Y si uno lee aisladamente este texto 2, de alguna manera podría surgir el interrogante de cuál es el sentido de la vida para la filosofía del Gita. O, en otras palabras, ¿qué es lo que Krishna expone argumentativamente como la meta final de los actos humanos? Y también es un hecho muy importante plantearnos esta cuestión. Si vamos al texto 3, Krishna dice: oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante, no es digna de ti, abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Entonces, como de alguna manera estos dos textos presentan elementos que si los leemos aisladamente del contexto de la obra podemos llegar a confusiones o podemos quedarnos con más preguntas que certezas, es fundamental que efectuemos una síntesis de lo que vino pasando en el capítulo 1 del Bhagavad Gita para entender por qué Krishna expone estos dos shlokas en el capítulo 2. Entonces, en el primer capítulo del Bhagavad Gita nos encontramos con que el rey ciego Dhritarashtra le pregunta a su secretario Sanjaya: ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu al estar reunidos en el campo de batalla de Kurukshetra con deseos de pelear? Entonces, una vez que el rey ciego Dhritarashtra plantea esta pregunta, su secretario Sanjaya le comenta qué es lo que ha sucedido en el campo de batalla. En el campo de batalla de Kurukshetra, el príncipe Duryodhana estaba dirigiéndose a su maestro Dronacharya, explicándole quiénes eran los grandes guerreros que se encontraban en el bando contendiente, en el bando enemigo, es decir, en el bando de los Pándavas, y qué habilidades de combate tenía cada uno de estos guerreros. Luego de esto, Duryodhana expone ante su maestro Drona cuáles son los grandes guerreros que están dentro de su bando, qué habilidades tienen, y explica la estrategia de combate, que era el hecho de que de los diferentes puntos estratégicos que ocupaba cada soldado en la falange debían proteger al abuelo Bhishmadev, que de alguna manera era como la columna central del ejército de los Kurus. Luego de eso, Bhishmadev toca su caracola, la cual emite un sonido como el rugido de un león, son unos instrumentos musicales del ejército de los Kauravas. Y después de eso, en el bando opuesto, en una cuadriga tirada por 4 caballos blancos, Krishna y Arjuna tocan sus caracolas, las cuales producen un sonido trascendental. El resto de los principales guerreros pándavas tocan sus propias caracolas, suenan instrumentos musicales, y Arjuna le pide a Krishna que ponga la cuadriga en medio de ambos ejércitos para ver quiénes son aquellos guerreros que están reunidos con deseos de pelear. Entonces, cuando Krishna cumple esta orden de Arjuna, sitúa la cuadriga entre ambos ejércitos contendientes, en el ejército enemigo Arjuna puede ver a familiares, amigos, maestros, etc. Arjuna se llena de compasión y en todos los shlokas finales del capítulo 1,
Arjuna decide no pelear, Arjuna decide no cumplir con su deber como guerrero. Arjuna tiene diferentes síntomas corporales que demuestran que su mente está totalmente fuera de control y finalmente tira a un costado el arco, la flecha, se sienta en la cuadriga y le dice a Krishna: no voy a pelear. Recién, al comprender toda la estructura del capítulo 1 del Bhagavad Gita, es que podemos entender el sentido de los textos 2 y 3 del capítulo número 2 de esta obra. ¿Por qué? Porque acá es cuando Krishna le dice a Arjuna: ¿de dónde te aparecieron estas impurezas? Es decir, Arjuna no era un profesor de filosofía, Arjuna no era un brahmana que tuviese que ejecutar sacrificios védicos. Básicamente Arjuna era un guerrero, Arjuna era un kshatriya, Arjuna tenía el deber de combatir, porque eso era parte de la naturaleza de su propio swadharma, de su propio deber prescrito. Entonces, no hay nada de honorable para un kshatriya, para un guerrero, atacar a una persona que está desarmada. Eso no reporta ningún honor. Tampoco reporta ningún honor para un kshatriya atacar a una persona que está dormida o a una persona que implora por compasión, a una persona que da la espalda en el campo de batalla, o básicamente tampoco le reporta ningún honor a un kshatriya pelear contra alguien que es inferior a él en cuanto a capacidad de combate. Pero Arjuna estaba en un campo de batalla, en Kurukshetra, hace más de 5000 años. Su cuadriga estaba guiada por el propio Krishna. Estaban en un lugar sagrado, el campo de batalla de Kurukshetra, y básicamente el combate era legítimo. Ni siquiera era un combate que haya sido iniciado por Yudhishthir, el hermano de Arjuna, o por Arjuna mismo. Entonces, totalmente fuera de lugar estaba para un guerrero como Arjuna el hecho de ceder a la impotencia degradante, de ceder al hecho de no pelear. Es decir, Arjuna no era un intelectual, ni era tampoco un Vaishya, ni tampoco era un Shudra. Era un guerrero, y un guerrero en el campo de combate y en medio de una guerra justa. Y por lo tanto, el hecho de no querer pelear, el hecho de haber arrojado a un lado su arco, su flecha, y sentarse en la cuadriga con la mente completamente fuera de control, careciendo de todo tipo de ecuanimidad interior, habiendo perdido toda su serenidad interior, es, según Krishna, una impotencia degradante la cual estaba experimentando Arjuna. Además, otro punto importante es que Krishna no es básicamente el primo de Arjuna o un amigo de Arjuna. Sí, en parte es eso, pero además de eso, Krishna es la suprema verdad absoluta. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y en ese sentido, él le estaba explicando a Arjuna que como guerrero, su deber era formar parte de la batalla. El problema que estaba experimentando Arjuna es que estaba identificado en ese momento con las relaciones temporales. Arjuna estaba identificado con el hecho de pensar que dentro del bando opuesto había amigos, familiares y parientes y maestros. Amigos, familiares y maestros. Entonces, en función de esas relaciones corporales, en función de la compasión que Arjuna experimentó antes de la batalla, es que él decide no cumplir con su deber. Y como Srila Prabhupada explica en el significado del texto 2, que Arjuna declinase cumplir con su deber no era propio de un ario. La palabra sánscrita arya es una palabra polisémica y es una palabra que ha sido utilizada tanto en India como en Occidente con diferentes propósitos. En el contexto del Bhagavad Gita, la palabra ario no hace referencia a un uso político. Es decir, en el contexto del Bhagavad Gita, la palabra ario no tiene que ver con un término de alguna ideología política en particular,
ni tampoco es un concepto dentro del contexto del Bhagavad Gita que remita a ningún tipo de totalitarismo del ámbito político. Y menos que menos, la palabra ario en el contexto del Bhagavad Gita no hace referencia tampoco a una concepción pseudocientífica en cuanto a sentido racial, en cuanto a la pertenencia de algún individuo a alguna cierta característica de raza por formato de cráneo o por tipo de pelo o pigmentación de piel. Nada que ver. El Bhagavad Gita no utiliza el término ario ni en sentido político ni en sentido racial. El término ario o arya en el Bhagavad Gita hace referencia a las personas que conocen el sentido de la existencia. Es decir, un ario es un ser que tiene una mirada filosófica sobre la realidad. Un ario es una persona que tiene un propósito superior para su existencia. Ario es aquel que conoce el verdadero propósito de la vida y que forma parte de una civilización que tiene un fuerte componente espiritual. Es decir, el hecho de ser ario es formar parte de una civilización donde se entiende que las metas materiales no son las metas más elevadas de la existencia, sino que, habiendo alcanzado esta rara forma humana de vida, tenemos que utilizar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos en tener una vida progresiva. Y sobre todo una vida progresiva en la que materialmente se tiene lo necesario para una vida confortable, pero donde principalmente lo que se busca es el perfeccionamiento espiritual. Esa es la meta de los arios. Es decir, filosóficamente es un ario aquel que dedica su tiempo, su energía y sus recursos a la comprensión de la verdad absoluta y que por lo tanto tiene encaminado el sentido de su existencia hacia la búsqueda de la liberación, la cual es un propósito y un objetivo eminentemente espiritual. Entonces, ¿por qué Arjuna está manifestando impurezas? ¿Por qué Arjuna está cediendo, en palabras de Krishna, a una impotencia degradante? Porque no se está comportando como un kshatriya, porque no se está comportando como un descendiente de Pritha, porque no se está comportando como miembro de una familia noble y porque no se está comportando como un ario, es decir, como el miembro de una civilización que conoce el propósito superior de la existencia. Entonces, una vez que hablamos sintéticamente de los elementos fundamentales del capítulo número 1, para entender los textos 2 y el texto número 3, tenemos también que presentar sintéticamente los elementos fundamentales del capítulo 2 para dejar armado todo un marco general para que los próximos oradores puedan ir estructurando los aspectos no tan generales, sino más puntuales y particulares de cada uno de los shlokas que Krishna va a exponer en este capítulo del Gita. Entonces, una vez que Krishna se dirige a Arjuna, Arjuna nuevamente vuelve a argumentar en el marco del capítulo número 2 y vuelve a dar argumentos para no combatir. Arjuna dice que no desea pelear con sus superiores. Claro, en el ejército opuesto hay almas tan nobles como Drona y como Bhishma, y evidentemente Arjuna no quiere luchar contra sus preceptores, contra sus maestros, contra aquellos que son dignos de su admiración. Es decir, Arjuna también argumenta en el capítulo 2 del Bhagavad Gita que él no desea ganar un reino al precio de la sangre de sus familiares. O sea, Arjuna no quiere combatir contra los hijos del rey ciego Dhritarashtra, teniendo como objetivo el hecho de conquistar un reino tan extenso y tan vasto como en realidad era el Imperio Kuru. Entonces, dentro de toda esta confusión aparente que manifiesta Arjuna en el capítulo 1 del Bhagavad Gita y a principios del capítulo 2, hay un elemento muy importante, porque de hecho la confusión de Arjuna no es algo meramente simbólico,
la confusión de Arjuna no es una analogía que en realidad quiera hacernos ver una realidad o una enseñanza diferente a lo que efectivamente pasó en el campo de batalla de Kurukshetra. Es literal que Arjuna al final del capítulo 1 no quiso combatir y al principio del capítulo 2 sigue argumentando para no hacerlo. Pero Arjuna tuvo la inteligencia para reconocer que no sabía cómo proceder. Arjuna tuvo la inteligencia para entender que su capacidad de raciocinio no le mostraba una solución posible al dilema que él estaba padeciendo. Es decir, al menos Arjuna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, al principio del capítulo 2, reconoce su propia limitación, reconoce que él llegó a un techo de lo que puede solucionar con su propia capacidad. Y Arjuna tiene la lucidez, a principio del capítulo 2 del Bhagavad Gita, para decir, bueno, yo este problema no puedo solucionarlo, yo esta situación no puedo superarla con mi propio esfuerzo, yo entiendo que Krishna es la suprema verdad absoluta y me entrego a Krishna como su discípulo. Es decir, a principio del capítulo 2, aunque Arjuna da toda una nueva serie de argumentos para no combatir, finalmente acepta a Krishna como su maestro espiritual para que Krishna de alguna manera pueda esclarecer esta situación tan dilemática en la que se encontraba el guerrero. Y esto no es un símbolo, esto no es una analogía. Efectivamente, hace 5000 años atrás se produjo la batalla de Kurukshetra y efectivamente hace más de 5000 años atrás, en dicha batalla, Arjuna aceptó a Krishna como su maestro. Pero en esta actitud de Arjuna y en esta decisión de Arjuna, también nosotros, más de 5000 años después de la batalla de Kurukshetra, tenemos que tomar nota de la situación, porque hay algo que también podemos aprender. La vida es una mezcla de situaciones cambiantes. En la vida uno encuentra el éxito y el fracaso, la alegría y la tristeza, la victoria, la derrota, la ganancia y la pérdida. Si hay algo que no caracteriza a la vida es la estabilidad, porque en la vida todo se encuentra cambiando, al menos lo externo, al menos lo material, siempre se encuentra en un proceso de cambio. De hecho, nuestro propio cuerpo se encuentra en un proceso de cambio. De hecho, nuestro trabajo se encuentra en un proceso de cambio, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones afectivas están mutando y cambiando constantemente. Y nosotros tenemos que dar lo mejor de nuestra capacidad para poder adaptarnos a esos cambios y poder utilizar las situaciones que se nos presentan para el avance espiritual. Es decir, nosotros tenemos que no ofrecerle una resistencia al devenir de la vida, pero sí tenemos que saber movernos dentro de ese devenir para que en todas las circunstancias nuestra conciencia se eleve, para que en toda circunstancia nuestra conciencia pueda ser trascendente, para que en todas las circunstancias cambiantes de la vida, al igual que los arios a los que se refería Krishna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, estemos siempre conscientes del profundo valor que tiene la vida humana. Estemos siempre conscientes del profundo sentido espiritual que tiene la vida humana y que en todos los contextos cambiantes de la vida logremos la adaptación para poder llevar a cabo esa búsqueda filosófica de la verdad absoluta que es propia de un miembro de la civilización aria. Entonces, en ese punto nosotros también, al igual que Arjuna, podemos dar lo mejor de nuestra capacidad, pero evidentemente vamos a encontrarnos con obstáculos que en apariencia van a ser difíciles de superar. Vamos a encontrarnos con situaciones que incluso dando nuestro mejor esfuerzo por nosotros mismos, tal vez no podamos de manera directa resolverlas. Y en ese sentido tenemos que aprender de Arjuna, y en ese sentido, al igual que Arjuna, tenemos que aceptar la importancia de un maestro espiritual. Tenemos que aceptar la importancia de alguien que esté conectado con la sucesión discipular, de alguien que sea plenamente
consciente de la deidad suprema y que de alguna manera pueda, a la luz del conocimiento, darnos las herramientas para poder trascender los diferentes avatares y situaciones dilemáticas y complejas que a todos, cada uno en nuestra propia posición, nos encontramos día a día. En este sentido tenemos que aprender del hecho de que cuando Arjuna no pudo con su propio esfuerzo resolver el problema de combatir o no combatir en el campo de batalla contra sus amigos y familiares y maestros, aunque básicamente se resistió a combatir, se resistió a cumplir con su deber, aunque Krishna le dijo, eso no es digno de un ario, no es digno de aquel que conoce el propósito de la vida humana, es una impureza, no cedas a esa mezquina flaqueza, o como dice Prabhupada en el significado, no ceder a esa debilidad del corazón. Bueno, Arjuna tuvo la inteligencia para aceptar a Krishna como guru, como maestro. Y ese mismo camino, esos mismos pasos podemos seguir nosotros si en todos los cambios de la vida, si en todas las vueltas que tiene la vida, si en todos los momentos de placer y dolor, de victoria y derrota, ganancia y pérdida, alegría y tristeza que la vida nos presenta regularmente, tenemos también la lucidez y la inteligencia para poder adquirir el conocimiento trascendental a través de un maestro espiritual genuino, que forme parte de la sucesión discipular. En este sentido, Arjuna estaba en un dilema, Arjuna estaba en una situación profundamente angustiante, situaciones en las que también nosotros solemos encontrarnos a veces, y en este sentido Arjuna está mostrando un ejemplo de comportamiento superior al reconocer la autoridad de Krishna como maestro espiritual y al querer tener una visión mucho más filosófica de la realidad y no basada únicamente en una concepción material de la vida. Entonces, a partir del momento en que en el capítulo 2 del Gita Arjuna acepta a Krishna como maestro, Krishna le dice, tras escuchar sus argumentos para no combatir, hablas con palabras eruditas, con palabras cultas, pero te lamentás de lo que no es digno de lamentarse, porque en realidad, como dijimos previamente, Arjuna estaba identificado en este punto, al menos en apariencia, con el cuerpo, estaba identificado con las relaciones familiares y con relaciones que en última instancia son temporales. Y en base a relaciones temporales, él había pensado en no cumplir con su deber, lo cual no era propio de un kshatriya, no era propio de un ario, no era propio de alguien de un linaje aristocrático tan elevado como era el linaje de la familia de Arjuna. Entonces, a partir de ese momento, cuando Krishna le dice, hablas con palabras eruditas, pero te lamentás por lo que no es digno de lamentarse, a partir de ese momento es cuando Krishna comienza a exponer ante su primo, amigo y discípulo Arjuna el conocimiento trascendental. Una vez que Arjuna reconoce a Krishna como maestro espiritual, Krishna lo que hace es centrar a Arjuna filosóficamente en un sentido superior de identidad. Es decir, hay muchas filosofías que pueden plantear cuál es el sistema político ideal para la sociedad. Hay filosofías que pueden plantearse en el sentido ético cuál es la meta de la vida. Hay filosofías que en sentido epistemológico pueden plantearse qué diferencia tiene el conocimiento científico del conocimiento común, o cuáles son los métodos por los cuales llegar en el ámbito de la ciencia a un conocimiento válido. Hay filosofías que estéticamente pueden plantearse qué es la belleza. Hay filosofías que pueden plantearse si el lenguaje hace referencia a conceptos que existen en sí mismos o si son convenciones humanas, y está todo muy bien eso en sentido filosófico, pero una filosofía trascendental lo primero que tiene que plantear de manera clara y distinta es el sentido de identidad del ser individual. Entonces podemos hablar de epistemología, de nociología, de estética, de filosofía política, filosofía de la educación, filosofía del derecho, metafísica y todo lo que ustedes quieran. Pero una filosofía que realmente le permita al ser humano alcanzar el propósito más elevado de la vida es una filosofía que tiene que partir del esclarecimiento del sentido profundo de identidad real
del ser viviente individual. Y eso es lo que Krishna comienza a hacer a partir del capítulo 2, el texto 12 en adelante del Bhagavad Gita. Cuando dice: nunca hubo un tiempo que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. O como cuando Krishna dice: así como en este mismo cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, y al momento de la muerte el alma pasa a otro cuerpo y a la persona sensata no la confunde el cambio. Es decir, lo primero que Krishna expone ante Arjuna, una vez que le dice: hablas con palabras cultas pero te lamentás por lo que no es digno de lamentarse, es el concepto del yo, el concepto filosófico de identidad, uno de los puntos centrales de las 5 tatuas, de las 5 categorías filosóficas que estudia el Bhagavad Gita, que es el concepto de Atma. La palabra Atma en sentido sánscrito es un término muy polisémico, pero en líneas generales y de modo bastante directo puede traducirse como alma. Entonces, lo primero que el maestro espiritual expone ante el discípulo es que comprendamos que el cuerpo es material, que el cuerpo ha nacido, que ha cambiado, que va a seguir cambiando hasta el último momento, que es el momento de la muerte, pero que lo que le da vida al cuerpo es el alma espiritual, que el alma es diferente del cuerpo y que cuando el cuerpo muere, el alma transmigra hacia otro cuerpo conforme al resultado de nuestras acciones, conforme al resultado de nuestro karma. Entonces, una vez que Krishna explica filosóficamente, de modo claro y distinto, en toda una serie de shlokas, la diferencia entre el cuerpo material y el alma espiritual, refiriéndose al cuerpo como una especie de ropa y al alma como al propietario que se sirve del cuerpo y que luego lo abandona para ingresar en un nuevo cuerpo y todo lo demás, Krishna habla ante Arjuna de la importancia de poder tolerar lo que todos nosotros nos encontramos en la vida cotidiana, las dualidades. Poder tolerar la aparición temporal de la felicidad, de la aflicción, del frío y del calor y de todo lo demás. Y luego, la siguiente instrucción filosófica que Krishna le da a Arjuna es la importancia de que como Arjuna era un kshatriya, tenía que cumplir con su swadharma. O sea, como kshatriya, Arjuna no tenía que sentarse a prender un fuego de sacrificio y recitar mantras. Arjuna no tenía que irse a un templo de madrugada con su bolsa de japa en mano a cantar mantras. Arjuna no tenía que tomar un arado e ir a sembrar en el campo, ni tenía que ponerse a hacer trabajos manuales para reparar las ruedas de las cuadrigas o algo así. Arjuna era un guerrero, era el hijo de Kunti, era miembro de una familia noble, pertenecía a la realeza y por lo tanto las cualidades de un kshatriya son el liderazgo, el heroísmo, la valentía en el combate, el ser caritativos, la determinación, el coraje, etc. Entonces, Arjuna como guerrero tenía que combatir, y eso es lo que Krishna dice. Entonces, ¿qué es lo que explica también Krishna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita? Que si Arjuna como guerrero no combatía, iba a estar en falta en doble sentido. Porque si Arjuna como guerrero decidía no combatir, número uno, iba a perder su fama. Porque como todos sabemos, Arjuna era un guerrero de muy alta reputación. Arjuna había logrado, por ejemplo, en la ceremonia de casamiento de Draupadi, había logrado una proeza militar con el arco que ningún miembro de la nobleza kshatriya presente en esa ceremonia de casamiento había podido lograr. Arjuna, cuando leemos el Mahabharata, vimos que incluso había combatido contra Gandharvas. Arjuna, cuando estuvo en el exilio después de la puesta de dados en la que pierde Maharaj Yudhishthir, aprendió de diferentes semidioses el uso de astras, de armas divinas invocadas con mantras. Entonces Arjuna tenía una reputación enorme como guerrero, y si él decidía no combatir, se iba a volver un infame. Y Krishna dice que para un guerrero la infamia, perder el honor, es peor que la muerte. Para un guerrero perder su reputación es peor que perder la vida. Entonces, y además, si Arjuna no peleaba, no solamente que iba a caer en la infamia, sino que además tampoco iba a poder ascender a los planetas celestiales, tampoco iba a poder
ascender a planetas superiores. Si él rehuía el cumplimiento del deber, eso no iba a producir un buen karma. Por lo tanto, que un kshatriya en una guerra que es justa y que es correcta decide no pelear, eso es filosofía de tontos. No podemos ver esa renuencia a pelear de Arjuna como algo relacionado con amor al prójimo, o filantropía, o humanismo. Básicamente era un kshatriya. Y no estaba por pelear con gente desarmada, ni con gente débil, ni con gente dormida, ni con gente que se había rendido, ni con gente que imploraba compasión, sino que estaba por pelear con guerreros iguales o superiores a él. La guerra era justa. Krishna lo acompañaba en la cuadriga, tenía que combatir. Luego de este precepto filosófico, Krishna dice que no hay que apegarse a las recompensas celestiales que propone el conocimiento védico. Es decir, que ni siquiera Arjuna debería pelear con el propósito de cierta ganancia material, sino que Krishna le dice a Arjuna que él debe cumplir con su deber sin pensar en la victoria, en la derrota, ni en la alegría, ni en la tristeza. Ni tampoco, obviamente, debe cumplir con su deber pensando en algún tipo de recompensa celestial, producto de algún tipo de actividad piadosa material o algo así. Es decir, lo que Krishna expone en el capítulo 2 del Bhagavad Gita ante Arjuna es la necesidad de liberarse de la búsqueda del sentido de ganancia en el plano material, y sobre todo, este punto es muy importante y es la clave del Bhagavad Gita, y es en un punto el motivo por el cual un discípulo debería acercarse a un maestro espiritual. Es decir, un discípulo no debe buscar un maestro espiritual porque el maestro espiritual es famoso y el discípulo va a tener prestigio al aceptar a tal maestro espiritual. Un discípulo no debe aceptar un maestro espiritual para obtener ganancias materiales. Un discípulo no debe aceptar a un maestro espiritual para obtener cargos elevados dentro de una institución religiosa. Un discípulo no debe aceptar a un maestro espiritual para ganar reputación y conseguir sus propios seguidores que lo mantengan y que lo adulen y todo lo demás, sino que un discípulo debe aceptar a un maestro espiritual con el único propósito de situarse en el ser. Y este punto es muy importante. Una vez que Krishna le dice a Arjuna, hablas con palabras eruditas, pero te lamentás de lo que no es digno de lamentarse, Krishna expone con claridad la identidad filosófica en sentido trascendental, diferenciando el cuerpo material del alma espiritual. Krishna, en toda una serie de shlokas, describe las cualidades del alma, en el sentido de que es diferente del cuerpo, es espiritual, el fuego no puede quemarla, el agua no puede humedecerla, ningún arma puede destruirla, el viento no puede marchitarla. Tras la muerte del cuerpo, el alma reencarna y pasa a otro cuerpo. Krishna le explica a Arjuna la importancia de que alguien que comprende el sentido superior de la vida humana sea tolerante ante la felicidad y la aflicción, el frío y el calor, la alegría y la tristeza, porque solo quien puede tolerar esos impulsos temporales o esas sensaciones temporales puede situarse en un estadio superior de conciencia. Krishna le dice a Arjuna que siendo un guerrero debe cumplir con el deber de pelear, que esta batalla es justa, que esta batalla es correcta. Krishna dice ante Arjuna que si no pelea se vuelve infame, no va a poder lograr ascender espiritualmente. Y además también Krishna le dice que tampoco se apegue al florido lenguaje de los Vedas, que tampoco Arjuna actúe con el espíritu de querer alcanzar alguna recompensa material o celestial como fruto del cumplimiento del deber, sino que Krishna invita a Arjuna a que se libere de la motivación que es la búsqueda de ganancia material en la vida, y que por sobre todas las cosas se ocupe del tema central al que debe dedicarse un auténtico discípulo inteligente, que es situarse en el ser. Esto implica trascender la visión material de la realidad, esto implica trascender la visión material del yo, esto implica trascender la búsqueda material como única meta de la vida, poder comprender quiénes somos en profundidad, poder comprender en profundidad o hasta donde le es posible a la entidad viviente individual
quién es la divinidad suprema, es decir, comprender hasta donde es posible para nosotros, a través del conocimiento filosófico, las características trascendentales de Sri Krishna, y a través de la práctica del servicio devocional o Bhakti Yoga, revivir nuestra relación eterna con la deidad suprema. Entonces, situarnos en el ser implica superar la mirada limitada del mundo, la mirada limitada del yo, la mirada condicionante sobre las metas superficiales de la vida, en la que muchas veces estamos inmersos, elevar la conciencia, tener una mentalidad filosófica, comprender quiénes somos, comprender quién es Krishna, y a través de el Bhakti Yoga o servicio devocional, revivir nuestra relación amorosa y eterna con Krishna, y de ese modo, a través de la práctica del servicio devocional, situarnos en el plano trascendental, en un plano que es muy superior al plano material. Y lógicamente, cuando Arjuna, como amigo, primo y discípulo de Krishna, escucha toda esta exposición de conocimiento filosófico tan profundo, Arjuna quiere saber, bueno, pero ¿qué características tiene la persona que está situada en el plano trascendental? Es decir, a partir de qué indicadores podemos reconocer que un individuo o un ser humano ha trascendido el plano material y se ha situado en el plano trascendental. Entonces, esto nos lleva a que hay toda una sección final de textos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, donde Krishna describe el carácter de un trascendentalista. Pero no el carácter de un trascendentalista principiante, o el carácter de un trascendentalista neófito, o el carácter de alguien que formalmente o externamente dice ser alguien espiritualmente avanzado. No, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna muy pormenorizadamente y Krishna muy analíticamente responde las preguntas de Arjuna, describiendo punto por punto y con mucho detalle cuáles son las virtudes o cuáles son las cualidades de carácter que uno puede reconocer en una persona que realmente está avanzada en sentido espiritual. Una persona que no aparenta ser un espiritualista para el mundo externo, sino una persona que internamente y que en lo profundo de su conciencia de verdad está situada en la trascendencia. Y por eso es muy interesante leer toda esta exposición analítica que Krishna hace acerca del alma, acerca del cumplimiento del deber, acerca del servicio devocional, acerca de el trascendentalista verdaderamente avanzado y del modo por el cual uno se vuelve un trascendentalista de este tipo. Entonces, el punto es que este capítulo 2 va a concluir diciendo que es muy importante que nos situemos en un camino espiritual en la vida. Porque como sabemos, el alma espiritual no se encuentra plenamente satisfecha con el plano material. Tanto el que tiene todo como el que no tiene nada, de algún modo siempre está experimentando una falta, siempre está experimentando una insatisfacción, siempre está experimentando una ansiedad. ¿Y por qué? Porque internamente no hay serenidad, porque internamente no hay paz, y si no hay paz, no puede haber felicidad. Pero esa serenidad, esa paz y esa felicidad interna que estamos todos buscando puede alcanzarse cuando uno se sitúa en el plano de vida espiritual. Y si durante la vida estamos situados en el plano espiritual, y si incluso nos mantenemos situados en el plano espiritual al momento de la muerte, entonces en el capítulo 2 del Bhagavad Gita se afirma que uno puede alcanzar el plano completamente trascendental, el plano completamente divino, y en ese sentido uno puede situarse en la propia naturaleza del alma, reconocerse como un ser espiritual, cultivar las virtudes más elevadas, estar más allá de la visión material de la realidad y encontrar esa serenidad, esa paz y esa felicidad que internamente todos estamos ansiando y que solo se alcanza en el plano de la vida espiritual y divina. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Muy bien.
Entonces, saludos para Vishvamitra Prabhu, para Menaka Devidasi, Juan Manuel Lizarraga, Devakinandana Prabhu. Bien, acá nos encontramos con alguna pregunta o comentario de Prabhu Vishvamitra. ¿Por qué crees que Arjuna, cuando pregunta por las cualidades de una persona avanzada, se refiere a características externas de como manera de caminar, cómo se sienta, etcétera? Bueno, Vishvamitra Prabhu, es una pregunta muy interesante, gracias. Porque a mi entender, y digo esto con todas mis limitaciones, nosotros no podemos ocupar el lugar de Paramatma. O sea, nosotros no podemos, como almas condicionadas, saber directamente qué hay en la mente del otro o qué hay en el corazón del otro, sino que muchas veces, mal o bien, con todo el alcance y con todas las limitaciones que este método puede tener, nosotros reconocemos o creemos reconocer qué piensa el otro, o qué sentimientos tiene el otro, o qué virtudes tiene el otro, en función de la conducta observable. O sea, Paramatma está en el corazón de todos, de él procede el conocimiento, el recuerdo, el olvido. Él se manifiesta como el controlador supremo, como Kala, el tiempo eterno. Él asigna el resultado de nuestras acciones en forma de reacciones kármicas, que siempre son adecuadas, que siempre son correctas y que están directamente relacionadas con nuestro proceder, a lo cual a veces también se suma, sí, por supuesto, la misericordia de Krishna, pero nosotros no somos Paramatma, nosotros no estamos en el interior de los demás, no sabemos exactamente a veces si alguien te dice cómo me alegro porque te está yendo bien, si lo dice sinceramente o si en el fondo nos está deseando otra cosa. No sabemos, a veces, por ejemplo, cuando alguien se une a una institución política, a una institución religiosa, hay gente que lo hace porque va a sacar tajada, porque sabe que si un movimiento es prestigioso, si un movimiento maneja fondos o influencias, uno al ser parte de ese movimiento va a obtener su parte, va a obtener una ganancia. Nosotros no sabemos muchas veces qué intenciones tiene la gente cuando se nos acerca, por qué lo hace. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros evaluar? Y el aspecto externo, nos queda evaluar la conducta externa, indicadores externos, y a partir de ahí podemos inferir qué pasa en el interior del otro, pero podemos inferirlo. ¿Tenemos una certeza total de qué piensa el otro o qué siente el otro? Y no. Entonces, por ejemplo, hace poco, en estos días, estaba escuchando una clase de Srimad Bhagavatam por la mañana de su santidad Bhaktisundar Goswami Maharaj, y Maharaj cuenta que una vez estaba en un templo en la India y vio a un hombre hindú que estaba orando a la deidad de Krishna con mucho sentimiento, y estaba frente al altar totalmente rendido, y cuando oraba a la deidad se le caían lágrimas de los ojos. Y obviamente uno, como persona que ha leído el néctar de la devoción, dice, bueno, si a esta persona le caen lágrimas de los ojos, eso es un síntoma de éxtasis, es uno de los ashtasattviks, uno de los síntomas de éxtasis, ¿no? Que se nos erice la piel del cuerpo, el derramamiento de lágrimas. Entonces Maharaj pensó, bueno, este hombre debe ser un Vaishnava muy avanzado, ora a la deidad de Krishna y se le caen lágrimas. Entonces Maharaj se le acerca una vez que esta persona termina de hacer su acto devocional y todo lo demás, y Maharaj se le acerca y le pregunta al Señor por qué oraba con tanto fervor ante la deidad de Krishna, y el hombre le respondió, porque básicamente me quedé sin trabajo y le estaba pidiendo a Krishna que me dé algún sustento económico. Entonces, si nosotros, entonces esto es un ejemplo, o yo tomo esto como ejemplo, de que a veces no entendemos exactamente qué pasa por el interior de otro. Alguien que lee el néctar de la devoción ve un Vaishnava llorando frente a la deidad y dice, está en éxtasis. Pero esta persona en realidad estaba acercando a Krishna como un kanishta, como una persona piadosa, como describe el Bhagavad Gita 7.16, el necesitado, el que sufre, el indagador, el que busca conocimiento acerca del absoluto. Entonces,
lamentablemente, para bien o para mal, los que no tenemos la capacidad de leer la mente del otro, y esa capacidad yo no la tengo, intentamos inferir qué piensa el otro, qué siente el otro, qué desea el otro por sus acciones. Entonces Arjuna quería que Krishna exponga cómo podemos reconocer a alguien que verdaderamente está situado en el plano de la trascendencia, para tener así como ciertos criterios y poder comprender el tema. También, de todos modos, otra lectura que se puede hacer de esto es que con esta pregunta Arjuna da lugar a que Krishna exponga eso para que nosotros, o hablo de mí, aquellos que no somos avanzados en la vida espiritual, podamos tener criterios claros para poder reconocer a aquellos que sí son trascendentalistas verdaderamente avanzados. Porque acá hay un tema importante, Vishwamitra Prabhu. Hay un tipo de ego falso que no tiene tilak, que es el ego falso de identificarme con lo temporal, es decir, olvidarme que soy un alma espiritual y pensar que soy el cuerpo material. Pero también los que tenemos contacto con algún tipo de institución espiritual sabemos que hay otro tipo de ego falso, un ego falso camuflado, un ego falso que viene con tilak, que tiene que ver con el hecho de que porque me uno a un movimiento importante en el que hay una acharya tan puro, Uttama Adhikari como Srila Prabhupada, automáticamente yo soy, como miembro de este movimiento, un espiritualista avanzado. Como yo leo un libro tan importante como el Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita habla de los Vaishnavas, y yo me siento un Vaishnava, ya comencé el proceso y me siento un alma autorrealizada. Entonces, también es importante trascender ese ego falso con tilak. Porque no es que porque uno forme parte de un movimiento tan importante como ISKCON, o porque uno esté intentando seguir a una acharya tan puro, Uttama Adhikari, Shakti Abella Avatar, Vaishnava puro como Srila Prabhupada, uno automáticamente ya es un alma con todas las cualidades trascendentales manifiestas. No, hablo por mí, hay mucho camino por recorrer, hay mucho por aprender, hay mucho por trascender, y la vida espiritual requiere un grado alto de autoconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno, porque está cantando 16 rondas, o siguiendo principios regulativos, o prestando algún servicio en la comunidad de los Vaishnavas, si uno corre el riesgo de creérsela, de creerse un Paramahamsa, o un Uttama Adhikari, o un alma avanzada, o algo, no sé, todavía un avatar, en un caso extremo, o una locura como esa. Entonces, cuando uno lee las cualidades que manifiesta un trascendentalista en el Bhagavad Gita, uno se efectúa un autodiagnóstico y uno se da cuenta quién verdaderamente es. Y más, y de hecho eso lo dice Prabhupada. Quiero aclarar una cosa también, Prabhu Vishwamitra. Cuando uno estudia analíticamente el Bhagavad Gita, pero minuciosamente capítulo por capítulo, vamos a ver que en casi todos los capítulos, excepto el capítulo 1, pero en casi todos los capítulos, Krishna describe aspectos que tienen que ver con las cualidades que tiene un trascendentalista. Pero hay muchísimos ejemplos de esto. Al final del capítulo número 2, por ejemplo, en el capítulo número 12, Krishna hace todo un enunciado de varios shlokas, hasta el final del capítulo, cuando dice: y este devoto es muy querido por mí, el que no está pegado a una residencia fija, el que es ecuánime. En el capítulo 13, cuando Krishna describe qué es conocimiento, comenzando por Amanituam, humildad. Entonces, realmente, si uno estudia analíticamente el Bhagavad Gita, va a ver que capítulo tras capítulo Krishna hace una descripción muy pormenorizada de las cualidades que tiene un trascendentalista avanzado. Y uno entonces, al leer eso, puede ver si uno tiene esas cualidades o no. Y ahí uno puede moderar su ego falso, uno puede ampliar su autoconocimiento, uno puede empezar a cultivar humildad, pero humildad en base a conocimiento. O sea, si yo veo que un trascendentalista avanzado tiene tal y tal y tal cualidad, y afortunadamente conocemos esas cualidades porque Arjuna le pregunta a Krishna cómo reconocer a alguien situado en la trascendencia,
Entonces, si uno lee todas esas cualidades, que en cantidad de shlokas son muchísimos a lo largo de todo el Gita, porque incluso hasta el capítulo 18 Krishna sigue hablando de eso. Y si uno se ve a sí mismo y ve que no tiene esas cualidades, entonces tiene que bajar su ego falso con Tilak y desarrollar una humildad filosófica, básicamente por comparación, por contraste. Y así la vida espiritual se vuelve más realista, se vuelve más satisfactoria, y uno puede apreciar que si a veces manifestamos alguna buena cualidad, esa buena cualidad tiene que ver con el entorno de personas en las que nos movemos. Que a veces las buenas cualidades que uno manifiesta son el reflejo de las buenas cualidades de aquellos trascendentalistas que forman parte de nuestro entorno. Entonces, bien, esa es la explicación que en este momento puedo esbozar. Lamentablemente siempre la mejor respuesta aparece después de que terminó la clase, porque me quedo reflexionando sobre el tema y la respuesta aparece. Pero bueno, esto es lo que en este momento podemos decir. Bien, no observo ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, así que gracias a todos por darme la oportunidad de hablar hoy acerca del Bhagavad Gita, a toda la comunidad que está presente en los encuentros, también por supuesto a los oradores previos y también, claro, a los administradores de este grupo del Bhagavad Gita tal como es. Hare Krishna, Om Tat Sat.